Hola, bienvenidos a Expositi OCC, la capital del empleo y la educación. Soy Nuri Cobos y es un gusto para mí que estés del otro lado y que estés participando en estas videoconferencias que tenemos para que puedas mejorar tu proceso de búsqueda de empleo y tu vida profesional. Y el día de hoy tenemos un tema que seguramente te interesa, que es la entrevista laboral. Y yo quiero preguntarte si alguna vez has ido a una entrevista, saliste y pensaste, no di mi máximo. No logré convencer al reclutador, no logré venderme. Te vas decepcionado, pasan los días y no recibes ninguna llamada. No te quedaste con el trabajo y ¿qué sucedió? Que te quedas con esa frustración. Si eso te ha pasado, no eres el único. Hay muchas personas que experimentan pues esos obstáculos al buscar trabajo y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado especial que va a resolver dudas y que nos va a dar algunas recomendaciones para que tu búsqueda de empleo mejore y la próxima vez que acudas a una entrevista lo hagas con seguridad y puedas impactar al reclutador. Por eso es un gusto para mí presentar el día de hoy a Miguel Ángel Rangel. Él es gerente de reclutamiento y selección en Deloitte México, que es una empresa que ofrece servicios profesionales de consultoría, de auditoría, de servicios financieros y jurídicos a empresas en 150 países de todo el mundo. Actualmente, de acuerdo con lo que leí Miguel Ángel en su página, tienen más de 200,000 empleados en todo el mundo, entonces estamos hablando de una gran corporación. Por eso es que te doy la bienvenida y me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Nori, por la invitación. Excelente. Pues me gustaría empezar esta entrevista para romper el hielo. Antes, con algo un poquito más personal. ¿Recuerdas cómo fue tu primera entrevista de trabajo? Un desastre. Totalmente. Platícanos un poco cómo te fue. Yo creo que como le va a la mayoría de la gente al principio, cuando desconoces de qué se va a tratar, es algo de lo que no te preparan en la escuela. Por supuesto. No hay ninguna materia o profesores que te llegan a tocar el tema en ocasiones, pues tienen la teoría, pero no necesariamente la práctica. Entonces yo llegué sin saber desde qué contestar cuando me dijeran el tema del sueldo, por ejemplo. Bueno, desafortunadamente en mi época no había mucho de uno investigar sobre las empresas, entonces también llegué sin prepararme, no sabía de cuál era el puesto, a qué se dedicaba la empresa, no sabía si iba bien vestido, dudé varias veces y creo que escogí no necesariamente lo mejor. Okay. A mí me dijeron sé llamativo y creo que exageré. Saludas de beso, no saludas de beso, me pasó de todo. De todo. Y te hago esta pregunta para que nuestros candidatos pues se relajen un poco y entiendan que estas cosas nos pasan a todos. Totalmente. O sea, que la gente que está en los mejores puestos hoy en día pasó por situaciones, tuvo que aprender y que el día de hoy tienen una oportunidad de cambiar su proceso y obtener resultados diferentes. Entonces, pues bueno, ya que nos cuentas eso un poco y no entendemos que eso le puede pasar a cualquiera, me gustaría empezar preguntándote, yo entiendo que cuando a un candidato lo llaman a la entrevista es porque hay algo en el currículum que está llamando la atención. Totalmente. Entonces, nuestros candidatos a veces se preguntan, ¿qué es lo que busca el reclutador? ¿Qué información quiere obtener de la entrevista? ¿Para qué se hace la entrevista? Bueno, la entrevista es, si ya los llamamos a la entrevista primero, ya pasaste 2 pasos que ni cuenta te diste, ¿no? El objetivo del currículum cuando lo hiciste es que llamaras la atención como candidato. Tuvimos que hacer una llamada para citarte a la entrevista. Entonces ya si te hicimos la llamada, lograste un primer filtro, la llamada. Y si te citamos a la entrevista, ya pasaste esa llamada también, entonces lograste el segundo paso. ¿Por qué te llamamos? Porque hubo algo que vimos en tu currículum y en la llamada telefónica que te hacemos para invitarte, que haces match con la posición que estamos buscando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando la atención en ese punto? Que hay palabras en tu currículum que nosotros relacionamos al puesto que queremos cubrir con eso. Entonces encontramos relación, es como un checklist. Okay. Vamos revisando eso y ya pasaste, nos llamó la atención. Generalmente en la entrevista me imagino que vamos a profundizar totalmente en esa información que nosotros proporcionamos en nuestro perfil o en nuestro currículum y entonces obtenemos la entrevista y bueno, hay un dicho que dice que la primera impresión es la que cuenta. ¿Qué tan cierto es, por ejemplo, que la forma en la que voy vestida, o sea, esos primeros segundos en los que yo me presento, extiendo mi mano, saludo, sonrío, miro a los ojos, ¿eso qué tanto influye o determina en la entrevista? Mira, yo lo relacionaría mucho a como cuando quieres conquistar a alguien, ¿no? Un novio, novia, no lo sé,
¿qué impresión quieres dar? ¿Quieres ser alguien que se pasa de seguro, que puede notar egocentrismo, o por el contrario, eres demasiado tímido? Entonces la entrevista es exactamente lo mismo. ¿Qué quieres proyectar? Entonces lo que yo recomiendo siempre es proyecta lo que es realmente. Si eres tímido, lo puedes proyectar, pero no abusar de que vienes con mucho temor a la entrevista. El peinado, el vestido, la pintura en el caso de las mujeres, la joyería que utilizan, todo tiene que ver, absolutamente todo. En ese momento el entrevistador lo que va a hacer es revisar en segundos prácticamente quién eres a través de lo que proyectas, como vienes vestido, arreglado, todo lo demás. Es importantísimo. La mano, el saludo también proyecta mucha información, seguridad, inseguridad, concentración o no concentración en la entrevista, porque a veces saludas y el otro está pensando tanto en lo que le van a preguntar que no escuchó que dijimos hola. Sí. Simplemente un buenos días. A veces te voy a poner hasta un ejemplo muy claro, el tema de que viajas en transporte público y lo que sea, en auto, y andas agarrando tubos aquí, tubos allá, y das la mano. Y a veces te das cuenta cuando tú como entrevistador que saludas y pues esa mano, quién sabe qué trae, que sientes algo, hasta eso proyecta algo, ¿no? Se preparó, lavó la mano antes de venir a la entrevista. Sí, son detalles mínimos que a veces nosotros, justamente como mencionas, por estar nerviosos o concentrados en dar un buen desempeño, pasamos por alto. Totalmente. Y fíjate que hay, justamente hablando de imagen, creo que hay otra parte importante aquí que es diferente cada empresa. Cada empresa tiene también una imagen, ciertos valores. Entonces no va a ser lo mismo ir a un corporativo, donde a lo mejor esperan que vayas vestido de traje, o las mujeres con un traje sastre, a lo mejor algún trabajo que es una empresa de organización de eventos infantiles, no lo sé. Entonces como que a veces también tienes que tomar en cuenta esa parte, ¿no? ¿A dónde estás yendo para saber cómo te quieres ver? ¿O tú pensarías que cualquier entrevista de trabajo debe ser un atuendo formal? Sí hay una variación, claro, sí hay una variación dependiendo de la compañía. Sin embargo, el buen vestir nunca causa un problema si la empresa está relajada en cuanto al vestir o no. Entonces, yo he asistido a entrevistas también a compañías donde van de manera cotidiana business casual o hasta mezclilla. Ajá. Y en la entrevista, pues sí portó el traje, ¿no? No se ve uno mal. Cierto, totalmente. En cambio, puede suceder lo contrario, que tú creías que era relajada la compañía y cuando llegas, pues te encuentras que la gente está vestida formalmente. Exacto. Nunca va a suceder el problema al revés. Si vas de traje sastre y los demás están vestidos más relajados, no hay ningún problema. Pero sí puede surgir un problema si tú vas muy relajada o relajado vestido y en la oficina o el lugar donde fuiste están más formales. Ahí sí puede haber un problema. Entonces, recomendación, váyanse formales, no pasa nada. Muy bien. Y justamente hablabas hace un rato de dar la mano, de si respondemos al saludo, y eso nos pasa a una siguiente pregunta que sería sobre el lenguaje corporal. Se habla mucho de que lo que no decimos con palabras también causa impacto en la gente, y yo creo que no nada más es en el ámbito laboral. Cuando conocemos a los suegros, cuando nos presenta un amigo, cuando vamos a unas citas ciegas, nos está diciendo la gente mucha información. ¿Cómo es en el aspecto laboral? ¿Qué información podemos obtener? ¿Qué están fijándose los reclutadores cuando llega una persona a la entrevista en ese aspecto? Pues mira, muchos libros y autores mencionan que el 70% del lenguaje es corporal. Entonces nosotros también utilizamos en la entrevista como reclutadores esa información, ¿no? Lo que nos proyectan con el saludo, con cómo se paran, cómo se sientan. Entonces, por ejemplo, tips que les puedo dar de manera muy rápida, ¿no? El saludar de beso, no saluden de beso. Okay. Es una entrevista formal. Yo creo que a una persona que acabas de conocer no necesariamente la saludas de beso. No sabes si le agrada o no le agrada. Sin embargo, un saludo con la mano nadie lo niega, ¿no? Entonces sería lo ideal. El tema de sentarse o no sentarse, pues después de que se sienta el entrevistador, o preguntar, o tomar asiento. Son temas formales que lo conocemos en cualquier ambiente, desde cuando, como tú lo mencionaste, vas a visitar a los suegros, pues tiene que ser un poco educado. Creo que el ejemplo más claro es cómo te comportarías con los padres de tu novia o tu novio, y trata de abocar eso a una entrevista. Esa formalidad, sin llegar a tanta formalidad, pero tampoco cae en la parte de informalidad. Temas de seguridad, ¿no? No esconder las manos. Las manos es bueno colocarlo encima del escritorio, acercarse a escuchar al entrevistador, no interrumpirlo, tratar de escuchar primero la pregunta para saber qué contestar,
lo que estás haciendo en este momento, ¿no? A sentir con la cabeza. Eso demuestra que estás poniendo atención, no estás apaguen celulares, olvídense de lo que sucede alrededor, nada más enfóquense en la entrevista y eso también se va a proyectar como interés en la entrevista. Por supuesto que es justo lo que queremos proyectar, que tenemos interés en el puesto, que somos respetuosos y que pues sabemos comportarnos a un nivel profesional. Y bueno, por ejemplo, a mí me surge una duda, cuando un candidato llega a la entrevista hay comportamientos que uno espera por educación, por cortesía, por profesionalismo, como por ejemplo la puntualidad, ¿no? Que la persona sea puntual, que la persona demuestre interés, que se muestre atenta a las instrucciones o lo que le está comentando el reclutador, la descripción. Y pues eso se espera de cualquier candidato, pero a mí me gustaría que me dijeras, en tu experiencia al entrevistar gente, candidatos, ¿cuándo una persona te da la impresión de que es especial? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué actitud puede tomar? Que te llame la atención y que tú digas, quiero saber más, quiero conocer más a esta persona. Me atrae, me llama la atención. Acabas de decir una palabra clave. No lo había mencionado, pero tú la mencionaste. ¿Por qué escogemos a un candidato que nos puede impactar? El tema de la actitud. Totalmente. Yo creo que el éxito de una entrevista se basa 80% en la actitud y 20% en lo que es el currículum. En un currículum cabe poca información, pero también a veces la información puede ser buena, pero tú la vendes mal como candidato. Entonces la actitud de que conoces el tema, investigaste sobre la empresa, muestra respeto por la entrevista. Hay candidatos, hoy lo sabemos, ¿no? Que mucha gente se postula a diferentes vacantes y cuando va a la entrevista no sabe a qué vacante se postuló o a qué empresa va. Entonces es bueno preguntar desde la llamada, oye, perdón, pero me postulé a varias, ¿qué vacante es por la que me estás llamando? ¿De qué empresa? Ya que tengas información, inmediatamente investigar. La puntualidad también muestra respeto, ¿no? Es un respeto para ambas partes. Tanto el reclutador cuando hace esperar al candidato, pero también cuando el candidato hace esperar al reclutador porque llega tarde. Uno va agendando tiempos en el día para entrevistar a la gente. Y cuando no llega, pues es pésimo respeto. Sabemos que en esta ciudad suceden muchas cosas en cuanto a estacionamiento, marcha, lo que sea. Se vale llamar y avisar que sucedió algo, que se puede reagendar, que se puede llegar un poco más tarde. Eso también es algo especial para nosotros. Que nos está diciendo que tiene un buen hábito de trabajo, que cuando le sucede algo va a avisar. Muy bien. Entonces nos están dando información contraria a lo que se imaginarían de ya perdí la entrevista. No. Ya me descalificaron, ¿no? Y la gente dice ya mejor llegar tarde, pero sí llegar, y a lo mejor no contemplamos esa parte, que es muy importante de le estoy diciendo a la gente que no estoy jugando contigo. Y la última que te diría, clave, haz sentir también especial al entrevistador en ese momento, en que realmente todo lo que te está preguntando lo valoras, y pregúntale también a él cuánto tiempo lleva aquí, si está a gusto. Es como que voltear un poquito el giro de la entrevista. Hay un momento oportuno para eso, que te dicen alguna pregunta, al final explota. Justamente, y la mayoría de las personas decimos, no, queremos como que ya terminar y no explotamos esa oportunidad. Ese es un gran tip, Miguel Ángel. Y me gustaría saber si recuerdas algún ejemplo específico en tu vida profesional en el que un candidato haya llamado la atención, haya sido algo diferente, algún ejemplo en especial que recuerdes, algún ejemplo que nos pudieras dar. Tengo 2 ejemplos y es sobre el mismo candidato. Va relacionado a lo que te acabo de mencionar, que al final, cuando yo le hice la pregunta, algo más que quieras agregar en la entrevista que no hayamos tocado o alguna duda que tengas, sí, me dijo, ¿tú por qué trabajas aquí? Entonces me hizo recapacitar el motivo y me hizo sentir bien. Dije, bueno, estoy en una buena empresa, por eso, etc. Me dijo, yo quiero trabajar en un lugar como este, porque te veo contento, todo. Me cayó tan bien que lo vendí para la siguiente entrevista, más de lo que vendería cualquier otro candidato. Y él también hizo algo cuando pasó las entrevistas, en un momento que llegamos al ofrecimiento hasta de la parte de dinero. Le dije, oye, pues es tanto. Me dijo, antes de que me lo menciones, te voy a hacer una descripción de mis gastos y tú me dices si lo que me ofreces cubre con esa parte. Sacó una hoja y empezó a hacer sus gastos con los que tiene que cubrir. Eso no lo ha repetido ningún candidato. El chico está trabajando actualmente donde lo contraté, no es en la empresa que estoy actualmente, es en otra. Sé que le ha ido muy bien, pero me empezó a mostrar todas sus habilidades, que era diferente a la mayoría, y me demostró que no me equivocaba contratarlo. Excelente, ese es un gran ejemplo. Y por el otro lado, ahora que ya
nos diste un ejemplo de esas cosas, esos aciertos del candidato. Me gustaría conocer qué actitudes hacen que tú digas, esta persona no la voy a contratar, o esta persona de plano no va a pasar a la siguiente ronda, que descalifica al candidato. Te voy a decir algo que no está, que pareciera que no es tan común en el mercado, pero se repite mucho. Yo creo que la gente no lo tiene tan presente, pero se repite mucho. Como mencionaba hace un momento, la gente se postula a diferentes vacantes y a veces en un mismo día tienen diferentes entrevistas. Algo que me puede molestar mucho o que digo este candidato no es cuando llevan prisa, que están viendo el reloj todo el tiempo para ver a qué hora acabamos para pasar. Sí he llegado a tener la pregunta y comentarle si tiene alguna urgencia o algo así. Si me dicen tengo otra entrevista, entonces termino ahí, que se vaya a la siguiente entrevista. Esa puede ser una. La otra, no investigar sobre la empresa o inventar, peor aún, ¿no? Que creen que sí investigaron y dicen cualquier nota que nada que ver. Entonces ya me mostraron una desinterés porque no investigaron la empresa, o que mienten cuando llegan a inventar. Y yo creo que lo tercero que diría que es básico, tema de la puntualidad y, como decía, el tema del arreglo personal. Que no cuiden, que van un aspecto profesional a vender ese aspecto profesional de ellos, ¿no? Un buen lenguaje, una buena presencia, la puntualidad es parte de la presencia que tiene la persona. Entonces, si no cumplen con eso, prácticamente ya está descartado desde el inicio. Me ha tocado gente despeinada, por ejemplo, que dices, bueno, pudo haber sido que sucedió algo en el metro, pero mínimo una manita de gato previa. Por supuesto. Y bueno, me gustaría que ahondáramos un poco más y nos dijeras, ¿qué otros errores tú identificas en la gente que son comunes, que comete la gente cuando es entrevistada y que son áreas de oportunidad, que a lo mejor son buenos candidatos, pero les está fallando algo y a lo mejor por eso no están pasando a la siguiente etapa del proceso? La venta de ellos. Como mencionaba, el objetivo del currículum, la llamada, el objetivo de la entrevista es pasar a la siguiente entrevista. Pocas veces es solamente una entrevista, muy pocas veces o nulo en ocasiones, ¿no? Dependiendo del puesto. Sin embargo, uno de los puestos más sencillos requieren hasta 2 entrevistas con la persona de recursos humanos y después con el jefe del área, con la persona que va a estar a cargo de ellos. Si tú no logras convencer a la primera persona de entrevista de que tú eres la persona idónea, le caes, y a veces utilizas tecnicismos, por ejemplo, esa persona de recursos humanos no necesariamente conoce todos los aspectos técnicos que le tienes que platicar al siguiente. O sea, el error es eso, vender, no saber con quién estás hablando y qué temas domina. Entonces, con una persona de un modo platicas y hablas más de competencias, por ejemplo, la persona de recursos, competencia, habilidades, y con el otro, que ya va a ser tu jefe, a lo mejor de temas más técnicos, porque él ya los domina. Entonces, separar ese tipo de cosas sucede mucho. Otro tema de no agradecer una entrevista, ¿no? Nosotros normalmente agradecemos el tiempo. También ellos deben de agradecer esa parte y darle seguimiento, se vale. A veces se queja mucho la gente que no les llamamos después. A veces por la carga de trabajo, pero cuando nos llegan a llamar, decimos, bueno, nos muestra interés esta persona. Es cierto, hay que llamarle. Y nosotros hasta empujamos el proceso. Ya. Entonces, también es un tip muy interesante. Y una pregunta rápida, por ejemplo, si yo fui a una entrevista el día lunes, llegó el viernes, no he recibido llamada, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Me parece bien eso. Por ejemplo, puedes preguntar, en la primera entrevista, oye, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo toma? Entender que a veces los procesos toman más de lo que uno desearía, pero por ejemplo, una semana sería algo promedio que está bien. Si no me han llamado, y hasta con respeto al proceso de decir, oye, sigo aquí atento, ¿no? Ok, excelente tip. Y bueno, imaginemos que tienes 2 candidatos que han llegado a la etapa final del proceso, tienen las mismas habilidades, experiencia similar, reúnen los requisitos. ¿Qué hace que te inclines más por un candidato que por otro? ¿Qué es ese factor y ese ingrediente que tiene alguien que puede hacer que te decidas por uno y no por la otra persona? Mira, todas las empresas hoy en día manejamos algo que se llaman competencias y las tenemos mapeadas. Cualquier empresa, grande o pequeña como sea, tiene mapeada algunas competencias, temas como por ejemplo comunicación, trabajo en equipo, cosas que no necesariamente vienen en un currículum, pero que la persona en la entrevista puede proyectar. Eso es lo que nos hace decidir por uno o por otro. Ejemplos que he dado de ese tipo. Entonces, lo importante a lo mejor no es preguntar sobre qué tipo de competencia está buscando la gente, pero nosotros sabemos cuáles son cualquier persona sabe cuáles son las que más se buscan. Ya mencioné algunas: trabajo en equipo, buena comunicación, temas de innovación, creatividad, seguridad. Entonces, a veces eso determina cuál candidato.
Pueden tener los dos el mismo currículum, pero este mostró más seguridad que el otro. Ya ganó. O habló más de un trabajo en equipo. En todas las empresas trabaja en equipo. Por supuesto. No hay ningún individual. Temas de liderazgo, aunque no tengas gente a tu cargo, pues es importante saber que puedes dirigir en ocasiones. Que más adelante. Exactamente. Entonces, detallitos de ese tipo. Habilidades más humanas. Lo que le llamamos soft skills, a eso referimos. Excelente. Y también me gustaría, por ejemplo, tenemos candidatos que nos mencionan, soy muy tímido, me cuesta mucho trabajo hablar, me pongo muy nervioso, voy a una entrevista y me sudan las manos. Y eso nos pasa a muchas personas. A mí me ha pasado sentirme así con el corazón latiendo a toda velocidad, y es porque quieres mucho el trabajo, porque te interesa. Entonces, ¿qué recomendación le darías a las personas que son nerviosas, que son tímidas, como lo comentábamos al inicio? ¿Cómo podrían dominarse? ¿Cómo podemos darles algún consejo, una recomendación? Primer punto, que no olviden que van a hablar de algo de lo que son expertos, de ellos mismos. O sea, no hay un tema de inicio al menos que les vayamos a preguntar que no conozcan. Primero vamos a hablar de ustedes. Eso va a dar pauta a todo lo demás de la entrevista. La gente pregunta, los entrevistados preguntamos con base en lo que ellos colocaron en el currículum. Entonces, lo que colocaste en el currículum, estudialo bien para poder contestar. No inventes, porque a veces colocas temas currículum que no conoces y se va a notar. Entonces te vas a mostrar todavía más nervioso y además que estás mintiendo, ¿no? Entonces, estudiar bien la vacante, ver el perfil que están buscando, ver mi currículum y no olvidarse de que yo soy experto de ese tema. Voy a hablar de mí. Pues nadie más sabe de eso que yo. Excelente, Miguel Ángel. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que la información que has compartido hoy es muy valiosa. No sé si quieras cerrar con alguna recomendación, decirle algo más a nuestro auditorio antes de despedirte. Yo les diría que practiquen mucho. ¿Cómo se practica? Vayan a muchas entrevistas. A veces hay que juntar 2, 3 nos para que consigamos un sí. Entonces practiquen y ya en entrevistas van a ver que las preguntas a veces se repiten y ya saben qué contestar para la siguiente vez. Excelente, Miguel Ángel. Pues fue un placer contar con la presencia de Miguel Ángel Rangel. Él es gerente de reclutamiento y selección de Deloitte. Y bueno, yo me despido del auditorio invitándolos a que sigan participando en nuestras videoconferencias, a que entren a Expositi, busquen vacantes, preparen su currículum y sigan estas recomendaciones que van a ser muy útiles y les van a dar mejores resultados. Visiten nuestro blog donde tenemos más tips sobre búsqueda de empleo, currículum, vida profesional, y no se olviden de nuestras redes sociales donde los estamos atendiendo en Twitter y en Facebook. Nos vemos en la próxima.